Hola y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy vamos a utilizar a TypeScript para crear una aplicación de React. Y pues para aquellos que no estén familiarizados, TypeScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, es decir, que es un superset de JavaScript. En pocas palabras, lo vamos a utilizar para poder darle un tipado a las variables primitivas, objetos y a toda la información con la cual estamos trabajando. Y pues para aquellos que estén interesados más en aprender sobre TypeScript, les voy a dejar el link de ese curso en la descripción de este video. Empecemos. Entonces vamos a crear una aplicación de React utilizando TypeScript y existen diferentes opciones. La opción que voy a utilizar se llama Vite. Y pues para aquellos que quieran leer más sobre Vite, simplemente van a vitejs.dev/guide. Y dentro de esta página pues simplemente corren el comando dependiendo, en caso que estén utilizando npm, corren este comando. Y para aquellos que estén utilizando yarn, corren este comando. En mi caso yo estoy utilizando npm, por lo tanto voy a copiar este comando y regreso al terminal o al command prompt para Windows. Entonces, dentro del terminal voy a copiar y pegar a dicho comando. Luego presionamos el botón Enter. Y en ese espacio aquí nos pregunta el nombre de la aplicación. El nombre puede ser cualquiera y lo voy a llamar todo-app. Clic en Enter. Luego en este espacio aquí nos preguntan el tipo de aplicación que vamos a crear. Como vamos a crear una aplicación de tipo React, pues vamos a seleccionar a React con las flechas que se encuentran en el teclado. Y luego presionan el botón Enter. Y luego nos aparecen las opciones en caso que queremos crear la aplicación de React con JavaScript o TypeScript. Y como vamos a utilizar TypeScript, simplemente seleccionamos la primera opción presionando el botón Enter. Y de esa manera acabamos de crear la aplicación ToDoApp. Entonces, ¿qué nos dice? Pues vamos a acceder a dicha aplicación, luego vamos a instalar las dependencias y finalmente lo vamos a correr escribiendo este comando. Por lo tanto, en este espacio de aquí, en primer lugar, accedemos a la aplicación, luego escribimos npm install, clic en Enter. Y una vez instaladas las dependencias, pues vamos a correr la aplicación escribiendo este comando, no sin antes abriendo la aplicación en nuestro editor de texto. Y como yo estoy utilizando Visual Studio Code, simplemente escribo code, espacio y un punto. Clic en Enter y podemos ver la aplicación ToDoApp dentro del editor de texto. Ahora, si quieren, regresan al terminal y en este espacio de aquí escriben el comando npm run dev. O también lo pueden hacer desde el editor de texto, ¿ok? Entonces seleccionan la opción terminal, luego le dan clic en New Terminal. Y en este espacio aquí escribimos npm run dev, clic en Enter. Y podemos ver que la aplicación se encuentra corriendo exitosamente en esa dirección. Entonces copiamos y nos vamos al navegador y podemos ver a la aplicación corriendo exitosamente. Entonces, si nos vamos a la carpeta source, podemos ver al documento app.tsx, el cual quiere decir TypeScript, y podemos ver al componente app. Entonces, en mi caso no voy a utilizar este tipo de función para crear un componente, sino voy a utilizar a la función de flecha. Por lo tanto, voy a borrar todo este código y voy a crear a dicho componente. Y como pueden ver, estoy utilizando la función de flecha. Entonces también necesitamos ir al documento main.tsx y en este espacio de aquí necesitamos importarlo utilizando las llaves de esta manera. Y también podríamos comentar la línea número 7 y la línea número 9 para tener una mejor visualización de la información que vamos a obtener desde la API. No es necesario, pero yo lo voy a hacer así. Finalmente nos vamos al documento index.css y nos vamos hacia la etiqueta de varilla que le vamos a agregar un margin de 20 píxeles. Y luego nos vamos hacia el color de fondo del botón y en este espacio de aquí simplemente escribimos la letra D. Y eso sería todo. Luego nos vamos al componente app. Luego también en este espacio de aquí podríamos escribir app 123. Lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a dicho texto en la pantalla. Correcto. Ahora le vamos a dar un tipado a este componente de React, el cual se llama app. Por lo tanto, seguido del nombre escribimos dos puntos y escribimos react.fc. Y de esa manera le estamos diciendo a la aplicación que este componente app es un componente de tipo función de React. Y esta es una práctica muy común para aplicaciones de React utilizando TypeScript. Ahora, en caso que este componente reciba props, lo común sería escribiéndolo seguido de fc, es decir, que escribimos símbolo menor y símbolo mayor. Y en este espacio de aquí, pues, estipular el tipo de props que está recibiendo este componente. Pero para este componente app no vamos a recibir ningún prop, por lo tanto lo vamos a borrar, ya que eso lo vamos a ver en breves instantes. Ahora vamos a utilizar a useState en este espacio de aquí y pues lo vamos a llamar name o nombre, ¿ok? Escribimos name, set name y su valor por defecto va a ser Henry. Y también no se olviden importarlo en la parte de arriba. Y pues para poder ver el nombre de dicha persona simplemente lo imprimimos de esta manera. Lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a Henry. Ahora siempre es bueno estipular el tipo de dato con el cual estamos trabajando y esa es una práctica muy común en TypeScript. Por lo tanto, en este espacio de aquí, seguido de useState, escribimos el símbolo menor y símbolo mayor. Luego estipulamos el tipo de dato con el cual estamos trabajando. Y como esto es una cadena, pues escribimos string.
Sin embargo, como nosotros ya le estamos estipulando un valor por defecto a este estado, ya no es necesario estipular el tipo de dato con el cual estamos trabajando. ¿Qué quiere decir? Que ya se sobreentiende que es una cadena, ¿ok? Entonces ya no es necesario escribir string en este espacio aquí. Por lo tanto, simplemente lo podemos borrar. Pero en caso que no estemos agregándole un valor por defecto, pues en ese caso sí sería necesario estipular el tipo de dato con el cual estamos trabajando. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a crear a otro state y lo vamos a llamar isActive de esta manera. Y su valor por defecto va a ser false. En este caso nosotros sabemos que este tipo de dato es boolean. Por lo tanto, seguido de useState escribiríamos boolean de esta manera. Pero recuerden que si nosotros le asignamos un valor por defecto a un state, ya no es necesario estipular el tipo de dato. Por lo tanto, lo vamos a borrar de esta manera, ya que el tipo de dato se sobreentiende. Ahora vamos a ejecutar una petición hacia el servidor. Entonces, para ello rápidamente utilizamos a useEffect y lo vamos a importar en la parte de arriba. Y en este espacio aquí dentro de useEffect, pues vamos a crear a una función, que escribiendo const, y lo vamos a llamar getToDos, porque eso es lo que vamos a obtener, una lista de todos. Entonces, escribimos igual, luego escribimos async, porque vamos a utilizar la función de flecha en este espacio de aquí. Luego escribimos const data igual a await. Y luego, ¿qué es lo que vamos a utilizar? El API fetch para poder extraer información desde un API, ¿ok? Y pues el API que vamos a utilizar se va a llamar dummyjson.com/todos. Entonces podríamos copiar dicho API y nos vamos hacia el navegador. Lo pegamos y podemos ver que nos retorna a un objeto. Y para tener una mejor visualización nos vamos hacia la página jasonlint.com. Y pues lo pegamos en este espacio aquí y simplemente le dan clic en donde dice validate.json. Y de esa manera tener un mejor formato de este objeto. Y podemos ver que nos retorna el objeto, el cual tiene la propiedad todos, el cual almacena un arreglo de objetos, ¿ok? Y pues cada objeto representa a un todo con su ID, el todo, el completed y luego podemos ver user ID. Entonces podemos ver a varios todos como parte de este arreglo todos. Luego en este espacio aquí escribimos result para poder ver el resultado que estamos obteniendo. Entonces una vez más escribimos await, luego data.json. Y luego si es que queremos ver el resultado que nos está retornando este API, simplemente lo podríamos imprimir de esta manera. Asimismo, no se olviden ejecutar a esta función en este espacio aquí escribiendo getToDos. Ahora sí, lo guardamos, nos vamos a navegador. Podemos ver que nos retorna a un objeto. En este espacio aquí podemos ver a varias propiedades de dicho objeto. La propiedad limit, skip, todos y luego total. Y nosotros nos vamos a enfocar en la propiedad todos, el cual es un arreglo que almacena a todos estos objetos. Correcto. Entonces, como nosotros nos vamos a enfocar en la propiedad todos en este espacio aquí, escribimos result.todos. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Y en este espacio aquí podemos ver que nos imprime solo al arreglo que almacena a todos los objetos. Correcto. Ahora en la parte de arriba vamos a crear a otro state. Entonces para ello escribimos useState y lo vamos a llamar toDoList. Luego el setter setToDoList y su valor por defecto va a ser un arreglo vacío. Ahora es muy importante especificar el tipo de información con la cual estamos trabajando, es decir, la información que estamos obteniendo desde el servidor. Y pues para ello podríamos utilizar una interfase de TypeScript, que quiere decir que en la parte de arriba vamos a crear a una interfase escribiendo interface y luego le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar data_todo. Entonces nos vamos a enfocar en cada objeto que estamos recibiendo desde el servidor. Veamos. En este espacio aquí podemos ver que cada objeto tiene a 4 propiedades, la propiedad completed, ID, todo y user ID. Entonces vamos a especificar a cada una de estas propiedades dentro de la interfase de la siguiente manera. En primer lugar, la primera propiedad se llama completed, y ahora como estamos trabajando con una variable o propiedad de tipo boolean, pues escribimos boolean, ¿ok? Entonces en este espacio aquí escribimos boolean, luego de abajo escribimos ID y el tipo de dato es number. Luego la propiedad todo, el cual es de tipo string. Y finalmente la propiedad user ID, el cual es de tipo number. Entonces vamos a utilizar a la interfase data_todo de la siguiente manera. En este espacio de aquí necesitamos especificar el tipo de dato con el cual estamos trabajando. Por lo tanto, recuerden que escribimos símbolo menor y símbolo mayor. Luego escribimos data_todo. Pero recuerden que esto es un objeto y nosotros estamos obteniendo un arreglo de dicho objeto. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos los corchetes de esta manera. Y esto es totalmente válido en TypeScript. En pocas palabras, estamos diciendo que vamos a obtener un arreglo de objetos de este tipado data_todo.
y pues cada objeto contiene a todas estas propiedades. Ahora existe otra manera de representar a este arreglo de la siguiente manera. En TypeScript pues escribiríamos array de esta manera, luego el símbolo menor y símbolo mayor y pues luego escribimos el tipo de dato con el cual estamos trabajando y el resultado es el mismo. Pero para este ejemplo lo voy a escribir más simple, simplemente escribiendo data to do seguido de los corchetes. Entonces, como estamos creando este useState, vamos a utilizar el setter para poder agregarlo al state. Por lo tanto, recuerden que nosotros estamos ejecutando a la función y dicha función nos está retornando la información desde el servidor. Y pues ahora solamente lo estamos imprimiendo, pero nosotros queremos agregarlo al state. Por lo tanto, utilizamos al setter setToDoList y en este espacio de aquí, pues vamos a copiar y pegar result.todos. Y de esa manera vamos a tener acceso directo a ToDo's List. Entonces copiamos ToDo's List y en este espacio de aquí lo vamos a iterar para poder mostrar el ToDo en la pantalla. Por lo tanto, en este espacio de aquí lo vamos a iterar utilizando la función de map. Entonces lo vamos a llamar ToDo a cada ToDo que se encuentre en este arreglo. Luego en este espacio de aquí vamos a retornar a una etiqueta de div de esta manera para poder mostrar a todos los ToDos. Entonces, como vamos a retornar a cada ToDo, recuerden que nosotros tenemos a la propiedad ToDo. Vamos a mostrar a cada texto, por lo tanto vamos a utilizar a dicha propiedad. Entonces, en este espacio de aquí lo vamos a imprimir de la siguiente manera, escribiendo todo.todo. Y luego también vamos a agregarle el atributo key, utilizando el ID, escribiendo todo.id. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a cada ToDo en la pantalla. Correcto. Ahora quiero que me presten mucha atención porque voy a hacer un pequeño cambio en la interfase. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que en la línea número 20 nosotros estamos accediendo directamente al arreglo ToDo's, es decir, que hemos escrito result.todos y pues esto nos retorna un arreglo, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos recibir toda la información que estamos recibiendo desde el API, más no acceder solamente al arreglo escribiendo .todos? ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí vamos a escribir solamente result. ¿Y qué pasaría si nos vamos a navegador? Nos aparece este error que dice ToDoList.map is not a function. Correcto, ya que ToDoList en este caso ya no es un arreglo, sino es un objeto, ¿ok? Entonces, para solucionar ese problema vamos a hacer lo siguiente. En la línea número 19 recuerden que estamos escribiendo result.todos, el cual es el arreglo, pero solamente vamos a imprimir al result. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. En este espacio de aquí podemos ver al objeto el cual nos imprime 4 propiedades, limit, skip, todos y total. Entonces necesitamos darle un tipado a cada una de estas propiedades de la siguiente manera. En primer lugar, en este espacio de aquí voy a copiar todas estas propiedades porque voy a escribir a la propiedad todos, dos puntos, y ahora voy a escribir las llaves de esta manera y voy a pegar lo que acabo de copiar. Y de esa manera especificar que todo esto pues representa a un ToDo. Ahora recuerden que también nosotros estamos recibiendo desde el servidor la propiedad total, el cual vendría a ser de tipo number. Luego la propiedad skip también de tipo number. Y finalmente la propiedad limit también de tipo number. Entonces la interfase data_todo está representando a un objeto, ¿ok? Por lo tanto, en este espacio de aquí ya no es un arreglo, simplemente un objeto, que quiere decir que vamos a borrar los corchetes y ya no le vamos a dar un valor por defecto. Y recuerden que la propiedad que almacena al arreglo de ToDo's se llama ToDo's. Por lo tanto, en la parte de abajo escribimos ToDoList.todos. Y en este espacio aquí nos aparece un error que dice que ToDoList posiblemente sea undefined. Y pues para solucionar ese problema escribiríamos el símbolo de pregunta. Y dicho error acaba de desaparecer. En este espacio aquí nos aparece un error que nos dice que la función map no existe o no puede ser utilizado para poder iterar a dicho objeto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues si nos vamos hacia la parte de arriba, recuerden que nosotros hemos creado la interfase data_todo, la cual tiene a 4 propiedades, todos, total, skip y limit. Entonces, en este espacio de aquí, recuerden que la propiedad todos almacena a un arreglo, más no a un objeto como podemos ver aquí. Entonces, para solucionar ese problema, al final de las llaves, es decir, en este espacio de aquí, necesitamos decirle al programa que esta propiedad todos almacena a un arreglo de objetos. Por lo tanto, escribimos los corchetes en este espacio de aquí. Y esto es totalmente válido en TypeScript. Una vez más, estamos diciéndole a la interfase que esta propiedad todos va a almacenar un arreglo ¿de qué? Pues de objetos, y cada objeto va a ser representado por estas propiedades. Y eso sería todo. Si nos vamos hacia la parte de abajo, ya no nos aparece ningún error, ¿correcto?
Y si nos vamos a navegador, podemos ver a cada uno de los to-dos en la pantalla. Ahora, en vez de utilizar las etiquetas de div, vamos a crear a un componente hijo, el cual lo vamos a llamar to-do. Entonces, de esa manera le vamos a poder pasar toda la información. Por lo tanto, para poder crear a dicho componente hijo, en primer lugar vamos a crear a una carpeta, el cual lo vamos a llamar components. Y dentro de esta carpeta vamos a crear a dicho componente todo.ts por TypeScript, luego la X, clic en Enter. Y en este espacio aquí vamos a crear a dicho componente. Entonces nos vamos a ir al componente app una vez más porque vamos a importar al componente todo en la parte de arriba, como pueden ver en la línea número 2. Ahora recuerden que cada todo tiene un ID, por lo tanto utilizamos al atributo key y le vamos a pasar el ID de cada todo. Y luego también le vamos a pasar el texto de cada todo. Por lo tanto, en este espacio de aquí vamos a crear a un prop y lo vamos a llamar todo, cuyo valor va a ser todo.todo. Ahora en este espacio aquí nos aparece un error, ya que dicho prop no se encuentra determinado o especificado en el componente todo. Y pues esto lo vamos a arreglar de la siguiente manera. Nos vamos a ir al componente todo y en este espacio de aquí, pues en primer lugar recuerden que nosotros necesitamos especificarle y decirle que esto es un componente de función de React. Por lo tanto escribimos react.fc. Ahora vamos a especificar el tipo de prop que estamos recibiendo. Y pues para ello escribimos símbolo menor y símbolo mayor. Y en este espacio de aquí vamos a escribir la interfase, es decir, que escribimos todo props. Ahora vamos a definir a dicha interfase en la parte de arriba, escribiendo interface, seguido del nombre de la interfase. Y luego la primera propiedad va a ser todo y el tipo de dato va a ser string. Ya que recuerden que nosotros le estamos pasando un texto de tipo string al prop todo. Y luego para poder acceder al prop en este espacio de aquí podríamos utilizar destructuring y escribiendo las llaves y luego todo. Y luego lo vamos a imprimir en este espacio de aquí. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a cada uno de los to-dos en la pantalla, correcto. Ahora también le podríamos agregar otra propiedad a esta interfase y lo vamos a llamar status, ¿ok? El cual va a ser de tipo string. Entonces, como le estamos agregando una nueva propiedad y volvemos al componente app, en este espacio de aquí nos dice que nos falta agregarle el prop status, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no queremos pasarle un prop por obligación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo vamos a marcar como opcional. Es decir, que en este espacio aquí escribimos el símbolo de pregunta. Y de esa manera, esta propiedad o prop va a ser opcional y no va a ser obligatoria. Por lo tanto, en este espacio de aquí ya no nos aparece el error que nos aparecía anteriormente. Ahora, para este ejemplo sí le vamos a pasar la propiedad o prop status. Entonces escribimos status, cuyo valor va a ser el siguiente valor en base a una condición. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos al navegador en este espacio de aquí podemos ver que estamos recibiendo todas estas propiedades desde el servidor. Entonces, para cada to-do podemos ver que tenemos a estas 4 propiedades y una de ellas se llama completed, el cual almacena a una variable de tipo boolean. Entonces, vamos a utilizar a esta propiedad completed de la siguiente manera. En este espacio de aquí, pues vamos a decir que si el valor de dicha propiedad completed es igual a verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos debe retornar la siguiente cadena, el cual va a decir active. De otro modo, nos debe retornar la cadena que va a decir inactive. Una vez más, estamos analizando el valor de la propiedad completed y si es que su valor es verdad, vamos a retornar la cadena active. De otro modo, la cadena inactive. Y pues todo ese valor está siendo almacenado en el prop status. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir dicho valor en el componente todo. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí escribimos una coma y escribimos status. Ahora en este espacio de aquí rápidamente voy a utilizar las etiquetas de ahí para poder imprimir el to-do. Entonces escribimos to-do y en este espacio aquí no vamos a utilizar las etiquetas de div. Ahora vamos a imprimir el status. Por lo tanto en este espacio de aquí podríamos utilizar las etiquetas H2 para poder mostrar el status. Y luego para tener una mejor visualización también podríamos agregar una línea horizontal de esta manera. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Y podemos ver a cada to-do y debajo el estatus, en este caso active, luego inactive, inactive y así sucesivamente. Ahora una de las cosas muy favoritas que me encanta al utilizar TypeScript es que podemos estipular o crear nuestro propio tipado. ¿Qué quiere decir? Que nos enfocamos en la línea número 5 y hemos dicho que podemos aceptar a todo tipo de cadena. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos aceptar solamente a 2 tipos de cadena? Por ejemplo, en este espacio de aquí, pues solamente vamos a aceptar a los valores active o inactive de esta manera.
Y a este operador se le conoce como el operador de unión, y de esa manera poder crear nosotros mismos nuestros propios tipados. ¿Qué quiere decir? Si regresamos al componente app y en este espacio de aquí, ¿qué pasaría si nosotros escribimos, por ejemplo, la palabra color? Podemos ver que en este espacio nos aparece un error, ya que solamente nosotros podemos aceptar a dos valores, ya sean active o inactive. Y si es que por A o B le queremos pasar otro tipo de valor, pues TypeScript nos va a aventar un error, como podemos ver aquí. Correcto. Entonces, si en este espacio de aquí escribimos inactive, el error desaparece. Ahora regresamos al componente todo y en este espacio de aquí podríamos agregarle a varios tipos de datos. Por ejemplo, en este espacio de aquí podríamos escribir open, luego podríamos escribir close y así sucesivamente. Y pues si es que estos tipados se empiezan a alargar, lo recomendable sería utilizando un type. ¿Qué quiere decir? Que vamos a copiar todo esto. Y en la parte de arriba pues simplemente escribimos type y luego le vamos a dar un nombre. Y lo vamos a llamar todo status. Y pues su valor va a ser todo lo que acabamos de copiar. Y de esa manera solamente escribiríamos todo status en este espacio de aquí, de esta manera. Una vez más, en caso que tengamos varios tipados para una determinada información, lo recomendable sería utilizar type. Veamos un ejemplo más, en caso que estemos trabajando con botones. Por ejemplo, en este espacio de aquí vamos a crear un botón, el cual va a decir Change Text. Y luego vamos a utilizar el evento onClick para poder ejecutar a la función handleClick. Y luego vamos a crear a dicha función en este espacio de aquí. Asimismo, recuerden que dicha función va a recibir el parámetro event y lo vamos a llamar EBT de esta manera. Y ahora si es que queremos mostrar el tipo de evento en la pantalla, podríamos escribir console.log EBT y luego type de esta manera. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y le damos clic al botón. Podemos ver que el tipo de evento que se está ejecutando es un click, correcto. Y a su vez habrán notado que este parámetro event actualmente tiene un tipado de any. Y pues any representa a todos los tipados, ya sea number, string, object y entre otros. Pero lo recomendable sería agregarle un tipado. Y como estamos trabajando con un evento de un botón, pues en este espacio de aquí escribimos dos puntos, luego react.mouseEvent. Y de esa manera vamos a poder tener acceso directo a todas las propiedades de este evento. ¿Qué quiere decir? Que si borramos type en este espacio de aquí, escribimos un punto, podemos ver a todas las propiedades que podemos acceder utilizando el tipado de MouseEvent. Podemos ver client X, client Y y así sucesivamente. Varias propiedades de dicho evento. Correcto. Y de esa manera hemos aprendido cómo utilizar TypeScript para poder crear aplicaciones de React, ya sea utilizando una interfase para poder estipular el tipo de dato con el cual estamos trabajando, ya sea utilizándolo como parte del state o para poder definir a los props con los cuales estamos trabajando. Asimismo, hemos aprendido a utilizar type para poder crear nuestros propios tipados y entre otras cosas más. Y pues si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir recibiendo más videos similar a este. Y nos vemos en el siguiente video.